Buenos días, jóvenes, ¿cómo les va? Por favor, apagarle el audio. ¿Sí? Ahora vean, empezamos el asesoramiento del día de hoy con los de primero L y primero N. Y vamos a trabajar con la planificación para esta semana. Y Bueno, demasiado. esta semana consiste en lo siguiente. Ya vamos a cambiar un poquito ya de funciones, sistema de ecuaciones que veníamos trabajando hasta la semana número 2. Ahora, en la semana número 3 nos está pidiendo, recuerden que ya estamos por culminar la mitad o el 50% del segundo parcial. Y nos faltarían las nuevas 5 semanas desde la sexta hasta la décima y culminamos así de esa manera ya el segundo parcial para esperar la prueba quimestral y terminar ya el primer quimestre. Esperamos que ya en el segundo quimestre se mejore la situación que está pasando a nivel mundial para ya volvernos a reencontrarnos y darle las clases presencialmente, ¿ya? Entonces, para esta semana, lo que nosotros vamos a trabajar es vectores, módulo, dirección y representaciones. Para ello, vamos a ¿qué? A trabajar la destreza, a graficar. Vamos a graficar vectores en el plano, coordenadas, identificando sus características, dirección, sentido y longitud o norma. Y luego vamos a ver dos destrezas esta clase y calcular la longitud o norma, aplicando el teorema de Pitágoras para establecer la igualdad entre dos vectores. Entonces, los indicadores logro para esta clase son los siguientes. Grafica vectores en el plano, define las partes de un vector y calcula el módulo de un vector. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer como actividades en casa? Vamos a trabajar en la siguiente consulta. ¿Qué es una cantidad escalar y vectorial? Tipos o clases de vectores. Aquí pueden consultar ustedes 3, 4, 5, 6 tipos de vectores. Ya depende de ustedes la capacidad que tengan para consultar. 3, características de un vector y representación gráfica. De aquí yo quiero que ustedes hagan un gráfico que pueden encontrarlo en internet y luego definir punto de aplicación, el módulo, la dirección y también el sentido. Esas son 4 características que tiene el vector. Por favor, deben consultarlas y luego de consultarlas van a hacer un organizador gráfico de la temática consultada. Aquí les voy a resaltar de rojo para que sepan qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer. Entonces, de estas temáticas anteriormente expuestas, vamos a realizar un organizador gráfico. ¿Comprendido hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? César Jaramillo, ¿alguna pregunta? No, listen, está todo Listo. correcto. Ya, vamos ahora sí. Vamos lo que recuerden que nos pide, graficar vectores y calcular longitud o norma de un vector. Es lo que nos está pidiendo para esta semana el Ministerio de Educación que trabajemos y desarrollemos estas dos destrezas. Para ello, vamos a ver, voy a trabajar con esta actividad que se está planteando acá el docente Carlos con mi persona para trabajar con ustedes. Acá ya hemos trabajado con los chicos del asesoramiento anterior y vamos a ver. Con los jóvenes hemos trabajado el literal D o el vector D. Vamos con ustedes a trabajar el vector B. Vamos a trabajar el B. Con los otros jóvenes hemos trabajado con los demás vectores. Ahora, me está pidiendo, lo voy a poner un poquito más grande. Listo. Recuerden que la destreza era graficar, lo voy a resaltar de color verdecito, y luego calcular el módulo. Eso es lo que nos pedía la destreza o las destrezas. Entonces, para ello, primero, vamos a ver qué es un vector o cómo lo representamos un vector. ¿Cómo sabemos que es un vector? Cuando usted va al internet o lee algún documento de física, usted siempre que vea una letra del abecedario mayúscula, una flecha en la parte superior, así como está expuesto la B, significa vector. Usted lo va a leer vector B. Repito, cuando usted vea una letra del abecedario mayúscula con una flecha en la parte superior, significa que ese es el módulo, perdón, el vector, y vamos a leerlo vector B. Aquí va a estar rectangular porque tiene componente X y componente Y. Ahora, para poderlo graficar, como nos pide nuestra primera destreza, para poderlo graficar, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar o lo vamos a graficar en el plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? Aquí voy a dibujar el plano cartesiano. El plano cartesiano está compuesto, lo voy a poner un poquito más grande, un poquito de grosor. Voy a poner de esta manera. Y lo vamos aquí a quitar el ángulo. Ya. Aquí
El plano cartesiano no es más que una línea horizontal que simbolizamos el eje de la X con una línea vertical. Esta línea vertical simbolizamos con el eje de la Y. A ver, por favor, si me ayudan apagando los micrófonos. Voy a ver, voy a meterlos a todos. Listo, ya. Ahora, vamos a ver. Recuerden que el plano cartesiano no es más que la unión de dos rectas, una la horizontal y la otra vertical. Esas dos rectas se las llama en el eje horizontal el eje de las abscisas o también denominadas el eje de las X. Y también el eje de las Y o el eje vertical o el eje de las ordenadas. Lo que estoy graficando en sus pantallas, eso es el plano cartesiano. Cuando nosotros trazamos dos rectas, una vertical y una horizontal, estamos definiendo el plano cartesiano. Para ello, en el plano cartesiano, como se divide en cuatro partes, podemos decir que la parte superior derecha está formada por el primer cuadrante. Siempre el primer cuadrante se lo denota con los números romanos. Primer cuadrante. ¿Sí? Luego, en ese primer cuadrante, ¿qué podemos decir del primer cuadrante? Podemos decir que X va a ser positiva, punto y coma, y Y va a ser positiva, recordando que este es como un par ordenado, pero esto se llama coordenadas rectangulares dentro de vectores. Para que esté en el segundo cuadrante, que es la parte superior izquierda, en este caso lo voy a denotar con 2is, que significa en números romanos 2, segundo cuadrante. En ese caso, X va a ser negativa y Y va a ser positiva. Acordemos, repitamos. En el primer cuadrante X va a ser positiva y Y va a ser positiva. En el segundo cuadrante X va a ser negativa y Y va a ser positiva. En el tercer cuadrante, alguien que me diga en el tercer cuadrante, denotado con 3is, que significa tercer cuadrante en números romanos. Alguien que me diga qué signos puede llevar X y Y. Son los Los mismos. dos negativos. Exacto, muy bien muchachos. Profe, los dos son negativos, correcto. Y así mismo, para que esté en el cuarto cuadrante, aquí pongámosle la I y la V, que significa cuarto. En número romano, cuarto cuadrante, la C de cuadrante. ¿Qué signos debe tener X y qué signos debe tener Y para que ese vector esté en el cuarto cuadrante? ¿Alguien que me diga? Positivos, dicen. ¿Positivo los dos? Miren, si Sí. estamos positivos los dos, No, no, miren. uno es Negativo, No, dice, un negativo. positivo y negativo. Exacto, Negativo. muy bien. X Ah, va a ser ok, ok. positivo y Y va a ser negativo. Esto es lo más importante, jóvenes, que ustedes deben aprender para poder ustedes identificar sin graficarlo en qué cuadrante está ubicado un vector. Esto es muy importante también para las pruebas de este año, de las pruebas de admisión para la universidad. Recuerden que todos los contenidos, todas las destrezas que están desarrollando, al final deben ser evaluadas mediante la prueba de admisión. Los que vamos a estudiar en alguna universidad pública, esto es lo importante para lo que es el dominio de física, ¿sí? Ahora, pregunta, aquí me dice el profe grafique el vector B de coordenadas menos 4, punto y coma, menos 5. Alguien que me conteste, ¿en qué cuadrante estará el vector? ¿En el primero, en el tercer en el cuadrante. tercero o en el En el cuarto? A ver, tercero. Jennifer. En el Jennifer, tercero. El tercero, ya, está en muy el bien. tercero. Muy Cuadrante. bien. Tercero, Listo. dice. Tercer cuadrante. Ya, gracias jóvenes. Están muy pilas el día de hoy. Es en el tercer cuadrante, correcto. Para que alguien diga, profe, todavía no se hace entender. ¿Qué vamos a hacer? Siempre hay que ver el signo. Miren, si nosotros vemos los signos menos, menos, buscamos. Acá, profe, es más, más, no puede ser el primero. Acá es menos, más, no puede ser el segundo. Es menos, menos. Entonces, profe, es el tercero porque X es negativo y Y es negativo. Si yo aumento las coordenadas del vector, por ejemplo, le pongo 44 y le pongo, por ejemplo, 1. ¿Cambiará de cuadrante? Mi pregunta, para Jimmy Ventimilla, para Jimmy. Por favor, para Jimmy. ¿Cambiará de No, cuadrante? No, muy bien. Gracias, Jimmy. No cambia de cuadrante. Así le pongamos, por ejemplo, más ceros. Ahí una cantidad de 440,000 negativo. ¿Cambiará de cuadrante? No. Pero nosotros si cambiamos algo pequeño en este vector, por ejemplo, cambiamos el signo, por ejemplo, ahí, más 4 punto y coma menos 1, alguien que me diga, ¿cambiará de signo? ¿Sí o no? Sí, cambiaría De Sí, al cuadrante, sí. cuarto, al cambiaría al cuarto. cuarto. Exacto, muy bien, cambiaría al cuarto cuadrante. Entonces,
Para nosotros, conclusión, para nosotros poder ubicar, solo viendo, observando el vector, para que, en qué cuadrante está ubicado, solo basta con ver los signos tanto de X como de Y. Resumiendo, en el primer cuadrante los dos van a ser positivos. En el segundo cuadrante X va a ser negativo y Y positivo. En el tercer cuadrante X va a ser negativo y Y va a ser negativo. Y en el cuarto cuadrante X va a ser positivo y Y va a ser negativo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder ubicar los vectores en el cuadrante del plano cartesiano. ¿Sí? Espero que me haya hecho entender para que ustedes puedan comprender un poquito sobre vectores. Ahora, vamos a dejar de lado esto. Esta es una parte introductoria para ya asimilar o desarrollar ya la destreza que nos toca ver. Me dice que en la tarea me dice, profe, graficar. Entonces yo ya sé. Bueno, vamos a graficar este que no estaba. Vamos a ver de la tarea. El de la tarea estaba, para no hacer otro ejercicio, para ayudarles en la tarea, estaba menos 4 menos 5, menos 4 menos 5. Estaba menos 4 menos 5. Entonces tengo menos 4, punto y coma, menos 5. Profe, ¿qué voy a hacer aquí? Lo único que van a hacer primero es graficarlo. ¿Cómo lo van a graficar? ¿En dónde lo van a graficar? En el plano cartesiano. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo ya sé que este vector que señalaron ustedes que está en el tercer cuadrante, entonces el tercer cuadrante lo hago más grande. Entonces, profe, lo pongo un poquito más arriba, un poquito más a la izquierda, y ya tengo mi tercer cuadrante. Miren, por favor, así hagan las tareas. Como ustedes lo van a hacer en una hoja de a cuadros, con regla y con sus esferos, entonces trácenlo de esta manera, que el tercer cuadrante sea más grande que los demás. Si se dan cuenta, profe, ¿qué pasaría si yo quiero graficar en el cuarto cuadrante? Entonces pongan el eje de las Y un poco más a la izquierda y ya tenemos el cuarto cuadrante. Profe, ¿y el primero? Pongan el eje de las X un poco más abajo y ya tenemos para graficar el primer cuadrante. Y el segundo, profe, de una vez, lo pongo al eje de las Y un poco más a la derecha y ya tengo para graficar en el segundo cuadrante. Miren, solo es de mover los ejes y ubicamos más grande el espacio para poder graficar el vector en el cuadrante que nos den. Pero como estaba en el tercer cuadrante, lo voy a poner de esta manera al eje de las Y, un poquito más arriba al eje de las X, ya tengo más extenso el tercer cuadrante. Ahora, ¿cuánto vale X? X vale 4, negativo. Por tal motivo, lo voy a dividir a plano cartesiano, lo voy a rotular. ¿Qué es rotular? Significa poner ya las divisiones en el X. Entonces diría, profe, allí tendríamos ya, voy a cambiar de color para que lo vean mejor, lo voy a poner un poquito más grueso. Y aquí ya tendríamos, ya, ahí sí. Lo tendríamos nuestra primera división. Tendríamos menos 1. Por favor, ustedes, aquí se me complica poner el menos 1. Por favor, ustedes en su casa, en su cuaderno, en su tarea, le ponen menos 1. Pero esta linecita es menos 1. Luego vamos a poner el segundo que es menos 2. Debe tener la misma separación desde el origen hasta cada linecita. Vamos un poquito allá, ahí está bien. Luego me dice menos 3. La tercera linecita será menos 3. Miren. Asimismo van rotulando con todas las cantidades que les pongan ustedes en sus actividades, en sus vectores que les mandamos a graficar. Ahora, menos 4, profe, me dice, apenas tengo menos 3. Me faltaría todavía, profe, una línea más, una división más. Entonces, control C, control V en este caso de la computadora, el que lo va a hacer, mire, así lo puede hacer a trabajar su actividad. Ya, profe, tengo ya de esta manera el menos 4. Contemos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿sí? Recuerden otra vez repitiéndoles que todas las divisiones deben estar separadas con la misma distancia. Si esto vale 1 centímetro, todos deben valer 1 centímetro de distancia a distancia, ¿sí? Para verlo mejor. ¿Sí? Entonces ya tengo las divisiones en el eje de las X negativas, voy a tener menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Profe, el eje de las Y, X está muy largo, por favor. Hagámoslo entonces un poquito más corto. Y ya está. ¿Sí? Y aquí lo pongamos bien horizontal. Vamos a ver. Listo, ahí estamos ya bien horizontal. Ahora, en el eje de las Y me dice, profe, menos 5. Así mismo, voy a trazar 5 lineecitas hacia abajo porque en el eje de las X a la izquierda es negativo y en el eje de las Y hacia abajo es negativo. Entonces aquí lo voy a poner un poquito más grueso. Así mismo, si lo van a utilizar Word, miren, así son las herramientas para poder trabajar más fácil. Si lo quieren hacer ustedes ya en
a mano, lo quieren hacer ya con sus cuadernos, con sus hojas, lo pueden hacer. Y así mismo, lo van dividiendo, se lo va a hacer más rápido porque van dividiendo ya ustedes con con su regla, con sus experimentos. Ahora miren, ya tenemos -1, -2. Vamos a trazar -3. Voy a poner un poquito, perdón, ahí ya. Voy a poner, colocar -3. Luego -4. Y -5. Sí, tendría -1, -2, -3, -4 y -5. Profe, el eje de las 10 está un poquito muy largo. Lo vamos a cortar. ¿Sí? Y vamos acá con esta herramienta de acá en la parte derecha superior. Miren, le coloco 0 para que esté en forma vertical. Recordándole que cada cuadrante vale 90 grados. Aquí en esta parte vale 90 grados. En el segundo 90, en el tercero 90 y en el cuarto 90. Una vuelta completa me da 360 grados. Ahora, ¿qué voy a seguir haciendo, profe, en mi tarea? Coloco unas líneas que van a salir desde -4 y se van a proyectar hasta la ubicación de -5 en Y. ¿Sí? Aquí también lo puedo poner un poquito, profe, un poquito más grueso. Aquí para que lo vea usted y nos califique inmediatamente. Lo voy a colocar de otro color. Por aquí, profe, lo voy a colocar negrito. Lo voy a colocar un poquito más grueso. Y, profe, le voy a colocar entre líneas entrecortadas. De esta manera. Y luego lo coloco a la horizontal. ¿Sí? Que une el -5. Bien, de esta manera. Profe, está un poco torcido. Listo. Recuerden que acá lo podemos ya colocar en forma horizontal, acá en forma vertical. Miren, es la primera parte que deben ustedes trazar. Unir tanto el eje de las X, de la coordenada X, y el eje de las coordenadas de las Y. Y finalmente vamos ya a trazar la norma del vector, que no es más que unir el origen, el punto 0, 0, con la intersección de las dos coordenadas. Miren, ya tengo de esta manera. Lo voy a representar, profe, de color, vamos a hacer un color diferente, un color verde, y ya lo tengo un poquito más grueso para verlo mejor. Y ya tengo, miren, jóvenes, el vector. Esto quiero aclarar, el vector no puede estar ni muy abajo, profe, ya mismo, ahí, no. Profe, es que se me alargó un poquito, pero está bien, no. El vector siempre debe estar en la medida que me dan. Eso no puede fallar. Entonces, miren, ahí todavía tengo algún error, profe, todavía no llega a cruzarse, a chocarse con las coordenadas, y ahí ya puedo visualizar. Y finalmente en sus tareas van a copiar el vector B, ¿sí? Y lo van a ubicar encima de esa flechita que hemos graficado nosotros con la ayuda de esas herramientas. Por acá voy a copiar, por acá voy a quitar el contorno, ¿sí? Lo voy a poner color blanco. ¿Ya? Y siempre se lo va a ubicar encima del vector, de la línea del vector, del módulo del vector. Voy a colocar con una letra de 14 y ya está graficado, miren. Ya tengo graficado. Esta es la primera parte. La destreza decía que grafiquemos vectores. Profe, ya está graficado vectores. ¿En dónde los grafico? Simplemente en el plano cartesiano. En ese caso, tengo en el tercer cuadrante. ¿Alguna pregunta con la primera destreza que estamos trabajando, que es de graficar los vectores? ¿Alguien? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, vamos ya a pasar a la segunda parte, que es calcular la norma del vector. ¿Qué es la norma del vector? Es esta línea verde. Si usted en su trabajo mide, ¿sí? A la escala que está haciendo el trabajo, mide con una reglita esta línea verde. Si dice 5 centímetros, en forma matemática también tendríamos 5 centímetros. Si esta línea vale 20 centímetros, matemáticamente debemos comprobar que valga 20 centímetros. Entonces, para comprobar o para calcular el módulo o la norma del vector, voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Profesor, ya nos dieron el año pasado. Eso tuvieron que ver en 10º año o también en 8º o en 9º. Miren, siempre para calcular la línea de color verde voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, profe, no me acuerdo cómo es el teorema de Pitágoras. Vamos a acordarnos. Recuerden que el teorema de Pitágoras no es más
Voy a ayudarme aquí con esas ecuaciones, con editor de ecuaciones, y le voy a poner B. Igual, profe, quiero ponerle A. Aquí no pueden poner cualquier letra. Deben colocar la misma letra del vector. Si acá está el vector C, acá le van a poner módulo del vector C. Profe, pero acá le pone con flecha y acá no le pone con flecha. Estamos bien. El vector con la flecha. El módulo o la norma del vector sin la flecha. Repito. Acá con flecha se llama vector y sin flecha se llama módulo del vector B. Vamos a leerlo. Vector B y acá módulo del vector B o también norma del vector B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con los exponentes, un poquito acá, y vamos a colocar este menos 4 en la primera componente. Coloco paréntesis, coloco el menos 4, paréntesis, cierro el paréntesis, y luego, a ver, se me escapó acá, ya, menos 4, cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Luego, siempre en este caso voy a colocar más. Abro paréntesis y coloco la componente y, que en este caso es menos 5. Dicen siempre tiene que estar elevado al cuadrado. Sí, siempre al cuadrado, jóvenes. Acá siempre al cuadrado. El teorema de Pitágoras no es más que la raíz cuadrada de la sumatoria de sus cuadrados, de Ah, ok. sus componentes. Sí, siempre al cuadrado. Ahora, eso es la primera parte, es aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué voy a hacer luego? Voy a simplemente a resolverlos. ¿Cómo lo voy a resolver, profe? Simplemente elevo menos 4 al cuadrado. ¿Quién me dice cuánto es menos 4 al cuadrado? ¿Alguien que me diga menos 4 al cuadrado? Es 2 menos 2, creo. A ver, vamos pensando un poquito más. Menos 4 al 16 cuadrado. positivo. Eso, muchachos. 16 positivo. Recuerden que toda base, 16. ya toda base negativa con exponente par, la respuesta va a ser positiva. Y profe, ¿por qué no 4 por 2, 8? No, porque el exponente me indica cuántas veces debo multiplicar la base. Aquí me dice 2 veces la base. Entonces, 4 por 4, 16. Acá, ¿qué sería? 5 por 5, 25. Si le coloco, por ejemplo, el menos 7, 7 por 7 negativos. Menos por menos da más, entonces la respuesta siempre va a salir positiva. Entonces sería menos 5 al cuadrado, sería simplemente 20 25. positivo. 25. Eso, 25. Ahora, ¿qué hago luego? Vamos a colocar un poquito, vamos a ver, por acá. Sí, vamos a ponerlo en la misma dirección del igual, para que quede bien bonita nuestra tarea. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar lo que está dentro de la raíz. 16 más 25, alguien que me sepa sumar, a ver, 16 más 25, ¿cuánto me sale? 41, dicen. 41. 41. Tengo la respuesta 41. Ya mismo como que vamos terminando nuestro trabajo, nuestra culminación de la semana. Vamos a ver. Y luego voy a copiar por acá. Y la raíz de 41. Por favor, alguien que me ayude con la calculadora. Raíz de 41, ¿cuánto será? 0.40, 6, 6,40. 6,40. Por favor, en esa tarea sí quiero que me lo hagan con 2 decimales redondeados. Aquí le voy a colocar de color verde para que se acuerden. 2 decimales redondeados. Entonces, muchachos, de esta manera ya tengo el módulo del vector. Simplemente es eso lo que van ustedes a trabajar esta semana. Primero, cómo graficamos y luego cómo vamos a determinar el módulo o la norma del vector. Simplemente es eso que vamos a trabajar con ustedes esta semana. Eso es lo que nos pide el Ministerio de Educación con la planificación del currículo priorizado para la emergencia, que ustedes sepan primero graficar los vectores y luego calcular el módulo o la norma del vector. Repito otra vez, resumiendo la clase. Para graficarlo hacemos en el plano cartesiano. Primero veo el eje de las X y lo grafico. Como dice menos 4, voy a la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y coloco una línea vertical en este sector hasta llegar a menos 5, que es en el eje de las Y. De esta manera hago la intersección de estas dos coordenadas y luego trazo el vector o el módulo del vector, que es la unión desde el origen hasta la intersección de las dos coordenadas. Por favor, cuidado que me hagan eso. La mayoría, cuando he dado clases, he visto ese error, que lo colocan desde aquí y lo unen de esta manera. Sí, profe, ya está. No, miren, así no es. Debe ser obligatoriamente desde el origen, empieza en el origen,
y termina en la intersección de las dos coordenadas. Ahí, profe. Y finalmente, no se me olviden de ustedes. Bien, aquí el vector ya está mal graficado. Debe llegar justo y a chocar el origen y la intersección. Todavía está, por ahí se ve un puntito blanco. Debe ser, eso sí, de vectores debe ser muy exacto el trazo. Listo, profe, ya tenemos esto. Y siempre van a colocar el vector B. ¿Sí? Aquí si alguien quiere también colocar el módulo, vector B, el módulo de B, también lo puede hacer. ¿Sí? Y luego vamos a calcular cuánto vale matemáticamente esta línea verde. Profe, ¿cómo lo hacemos? Entonces nos vamos a ayudar con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Elevar sus componentes al cuadrado y sumarlas. Si está negativo, la respuesta siempre saldrá positiva. Si está positiva, la respuesta será positiva. Para hacerlo otra vez, muy jóvenes, por ejemplo, si yo tengo otro ejercicio, por ejemplo, tengo 3 y tengo, por ejemplo, menos 2. Imaginemos, tengo menos 2. Y colocamos, profe, el B ya no me gusta. Pongámosle Z, vector Z. Alguien que me diga en qué cuadrante está el vector. En el En el cuarto 4. En el cuarto cuadrante, muy bien. En el cuarto, Entonces, Listen. ya, entonces, profe, mire, le voy a mover a la izquierda y ya está cuarto cuadrante. Aquí voy a utilizar el vector, acá también estas intersecciones las voy a poner un poquito más a la derecha para trabajar con 3 punto y coma menos 2. Dice 3, tengo, profe, ya tiene graficado el 1, el 2, el 3 y el 4. No, profe, porque dice simplemente 3 y menos 2. Profe, entonces utilizo hacia abajo menos 1 y luego menos 2. ¿Sí? Profe, ya tiene para graficarlo, ya casi como que está graficado. Ahora utilizo las intersecciones colocándolas en el en el 3 positivo de X y luego pongo un poquito más corto y luego en el negativo de Y, que en ese caso será el número en el número 2, menos 2, ¿no es cierto? Y ya tendría graficada. Aquí para trazarlo muy bien, aquí le voy a quitar el ángulo, que sería 0, y acá también, que sería 0. Muy bien, y ya tengo acá. Acá está un poquito más. Listo. Acá también el eje el vertical. Y ya tengo, miren, de esta manera ya tengo graficado otro vector, miren. Y finalmente coloco dónde está el módulo. Lo voy a colocar desde el origen, siempre desde el origen, hasta la intersección de las coordenadas. Recuerden que se llaman coordenadas. Coordenadas rectangulares con su componente X y componente Y. Mirarán cómo hablo, cómo lo leo. Coordenadas es toda. Por ejemplo, coordenada 3 punto y coma menos 2. Y componentes, componente X3 y componente Y menos 2. Y ya tengo, acá debo cambiar, en vez de B, debo colocar la Z y coloco encima del vector. ¿Sí? Y ya está graficado el vector Z con su módulo. Ahora, profe, miren, están muy extensos los ejes, tranquilos, aquí los acortamos, ¿sí? Para no, que no se vea tan feo, sino se vea bonito, presentable en su tarea. Acá lo mismo. Y ya tengo, miren, ya de esta manera está graficado el vector Z. Ahora vamos a determinar cuánto vale en forma matemática. En forma matemática, lo único que vamos a hacer es la aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Y qué vamos a hacer? En vez del menos 4, ¿qué número va? Alguien que me diga, ¿qué número va? El 3. Muy bien. Y 3. en la segunda componente, en vez de menos 5, ¿qué número irá? Menos 2. Muy bien, correcto. Alguien que me ayude. Miren, base positiva, exponente par, la respuesta otra vez será positiva. Asimismo, base negativa con exponente par, la respuesta será positiva. Aquí no tengan, cuidado con el signo. Todo aquí de esta manera siempre será la respuesta positiva. ¿Sí? 3 al cuadrado. ¿Cuánto me saldrá 3 al cuadrado? 9. Muy bien. 9, Listen, 9. Y coloco aquí la respuesta debajo del 3 al cuadrado. Más menos 2 al cuadrado. Alguien que me diga cuánto sale menos 2 al cuadrado. 4. Menos Bien. 4. Cuidado que me 4. digan menos 4, ya no. Menos 4 no. Nunca puede ir aquí negativo. Siempre va positivos cuando vamos a terminar
el módulo o la hipotenusa o la norma del vector. Y ayúdenme sumando 9 más 4. 13. 13, muy bien. Y la raíz de 13 será 3,4, 3,5. ¿Alguien que me ayude? 3,3. 3.60. 3,60. 3,60. Muy bien. Porque, profe, si usted no usó calculadora, sabe que era 3. Es fácil, muchachos. ¿Por qué? Si la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de 16 es 4, entonces tengo raíz cuadrada de 13. Está entre la mitad de 9, raíz de 9 y raíz de 16. Tengo el raíz de 13. Si yo sé que la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de 16 es 4, entonces la respuesta está ahí mismo. Está dentro o está entre 3 y está entre 4. Por tal motivo, en este caso, como el compañero nos dijo, es 3,60. Y de esta manera he determinado lo que es la norma del vector o su módulo. Acá pongámosle para que ustedes lo vean bonito, le tomen una captura de pantalla y ya tengan cómo determinamos y cómo vamos desarrollando las destrezas en esta semana, que es la semana número 3, que nos decía la destreza, cómo graficar y determinar la norma de los vectores en este capítulo de la matemática. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Para mí está todo comprendido, licenciado. ¿Listo? Dicen, A ver, dígame. ya le tenemos que entregar las actividades porque yo recuerdo que usted dijo que usted nos avisaba cuando las mandemos. Que Ya, hasta verán, muchachos, viendo las esperemos un archivos. ratito, verán. De aquí, verán, espero haberme hecho entender esta actividad. Espero que todos cumplan al 100% la actividad, tanto el L como el N, para que saquen una buena calificación. Ahora, ¿qué vamos a trabajar? Recuerden que el portafolio lo van a entregar en la quinta semana. Estamos en la semana 3. Nosotros en la quinta semana, nosotros ya enviaremos un documento para que ustedes puedan presentar la fecha, el día y a qué correo deben enviar las 5 semanas o tal vez digamos solo presentes de la semana 1 hasta la semana 4 o presentes de la semana 1 hasta la semana 5. Y el tiempo de presentación será hasta el viernes medianoche a este correo. Pero eso ya lo vamos a enviar hasta la quinta semana. Recomendación de los dos compañeros que estamos trabajando con ustedes, que ustedes deben ir ya realizando sus actividades para no dejarse acumular al final. Porque si dejan acumular al final, recuerden que no solo tienen matemáticas, sino tienen diferentes asignaturas en primero de bachillerato, ¿sí? Pero vayan trabajando. Si hay alguna inquietud, por favor, comuníquense por interno a los WhatsApp de cada docente. Incluso si el L quiere preguntarme a mí alguna situación, si ven que Carlos no está conectado, pueden hacerlo así mismo. Mis jóvenes que están del N, si no estoy conectado y Carlos está conectado, también le pueden preguntar y él encantado les va a contestar, ¿sí? Si hay alguna inquietud, alguna pregunta que se surge en el transcurso de la semana. ¿Alguna novedad, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, dice. Listo, por favor, con ella encendamos las cámaras porque Carlos ya quiere tomar a la asistencia, por favor, y de una vez tomar la captura ya de pantalla, que todos están ya presentes, ¿sí? Ahora ya lo veo Alejandro González, Jennifer Benítez, John Quesada, César Jaramillo, Joel Medina, Steven Macas, Brian Morocho, Jennifer Pilaguano, Said Chamba, ¿quién más? Valentina Toledo, por ahí la veo solo negrita, la pantalla negrita ya, Carmen Jaramillo, Edison Montoya, Jerry Rivera, ¿sí? Tatiana Girón, por ella otra vez se desconectó, ya se conectó. Por favor, Carmen Jaramillo, ya por ahí más o menos la veo, que se está peinando ahorita mismo. ¿Ya? Valentina Toledo, me falta, Richard Cerda, me falta, María Saraguro, me falta, Anthony Rojas. Valentina Toledo ya encendió, gracias. Por favor, ya quiero tomar la captura de pantalla. Porque si tomo la captura de pantalla, jóvenes, van a salir de esta manera. Verán, cada clase se va cerrando de la siguiente manera. Ya les voy a compartir cómo queda la asistencia de ustedes. Miren, de esta manera, si se dan cuenta, ellos asistieron. Entonces, la evidencia que nosotros vamos a colocar para que usted cuando diga, profe, porque perdí el año, por inasistencia, sí, mire, aquí no encendió la cámara. Ya encendí la cámara yo. Sí, entonces ya voy a tomar nuevamente. Espérenme un momento entonces para tomarla nuevamente ya a la captura de pantalla. Miren, muy bien. Ahí estamos ya conectados todos. Por favor, un gusto haber trabajado con ustedes el día de hoy. Espero haberme hecho entender nuevamente y que les vaya súper bien en la actividad y lo cumplan al 100%. De mi parte,
Los espero la siguiente semana, día martes, 11:30 de la mañana, para la semana número 4 del asesoramiento. ¿Sí? Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Igualmente, licenciado. De igual manera. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.